Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este año 2026. Agradecidos estamos por haber llegado con la situación que nos encontramos. Pues ya ni la pena vale hablar de eso, pero pues sí vamos a hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser insistentes y ser parte de las cosas para que las cosas mejoren. Pero bueno, llegamos al 2026, 7 de enero. Y pues, como lo dije antes, les agradezco mucho. Y estamos muy activos en todas las redes sociales, así es que síganos en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y pues esta es la institucional en este Facebook Live. Y bueno, aquí tenemos a nuestro gran invitado. Él es el licenciado Jorge Miguel Ramírez Pérez, politólogo y experto en geopolítica. Usted ya lo conoce porque pues aquí venimos y hablamos de política y analizamos el mundo también, ¿verdad? Así es, Mari. Correcto. Y bueno, pues, ¿qué les digo? No debería haber lugares equivocados, ¿verdad? No debe haber lugares equivocados porque se supone que las instituciones de cualquier país generan una garantía para que los ciudadanos puedan tener un mínimo de paz, es decir, poder transitar en su ciudad, poder realizar actividades. De manera segura, ¿no? Claro, con la certeza de que vas a salir y vas a regresar, a menos que realmente sea un accidente. Los países que tienen seriedad cuidan mucho que todos los elementos que van a integrar un panorama de seguridad se cumplan y que se cumplan los perfiles de las personas que se encargan de ellos y los listados de las amenazas que pueden estar en cualquier sociedad, pues sean muy puntuales para que el gobierno, que es el que tiene el mandato o la obligación, exactamente, los recursos, tanto humanos como materiales y financieros, y la legalidad, que es muy importante, dentro de ese mismo mandato, para llevar a cabo las cosas, se dediquen prioritariamente a resguardar la seguridad de los ciudadanos. Ese sería el asunto más importante, y los países que tienen seriedad le dedican tiempo y recursos para que los ciudadanos tengan la certeza de que pueden realizar sus actividades económicas, sus actividades domésticas, sus actividades académicas, escolares, etcétera, con el menor riesgo posible y con la certeza de que las personas que cometen una irregularidad, ya no digamos un delito, sean sancionados como debe de ser. La ley se aplique, eso es todo lo que hemos dicho. No hay otro alegato, eso es lo que queremos. O te cuesta mucho aplicar la ley, porque luego dicen, es que no lo hacen porque tienen miedo. Bueno, es que para ocupar un cargo ya lo sabían. Sí, ¿cuál es el riesgo, no? Entonces lo toman, entonces ya saben qué se tiene que hacer. Y si van a tener miedo, pues hay otras actividades que tal vez les genere menos temor. Así es. Y porque siempre va a haber gente que tenga la capacidad y la vocación para combatir el mal, porque es una de las premisas de un gobierno. Un gobierno es gobernar, llevar el timón de una nave, llevarlo a un lugar seguro, sí, no dejar que la nave ande para aquí, para allá y que finalmente vaya encallando, ¿no? Así es, Jorge Miguel, lamentablemente sí. Así las cosas. No nos gusta hablar a nosotros como medio de comunicación de cosas tan tristes, pero pues como no se van, pues seguimos hablando de ellas. Pues sí. Entramos a un 2026 y seguimos con ese tipo de situaciones en México y específicamente pues en Culiacán, Sinaloa. Pero bueno, Jorge Miguel, nosotros en este programa, en Informativo MM, hemos hablado en repetidas ocasiones de todo, del mundo, de México. Hemos citado a escritores en temas buenísimos. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque amanecimos con una noticia del sábado, justo entrando a este 2026, una noticia mundial. Sí. La captura de Nicolás Maduro, sí. expresidente o presidente de Venezuela. ¿Cómo lo podemos llamar? Fue presidente de Venezuela en tanto tuvo un periodo que aparentemente cumplía con las reglas de la institucionalidad, pero en el momento que él desconoció los resultados electorales, pues realmente
se convirtió en un presidente apócrifo, es decir, un presidente falso, un presidente que no era el auténtico, porque la persona que ganó auténticamente las elecciones pues fue un dirigente del movimiento de esta gran mujer de apellido Machado, que ganó el premio Nobel, y que ganaron por dos razones principalmente: porque tenían mucha claridad de cómo Venezuela había sido lastimada por el grupo que se apoderó del poder desde Chávez, y luego con este señor que su oficio era camionero. No es que estemos en contra de que otros tengan otro oficio, pero todos tenemos capacidades para ciertos oficios y no podemos inventarnos cualidades que no se tienen. Y luego el problema es que la segunda ventaja que yo veo muy evidente entre Edmundo González y Corina Machado en comparación con el grupo gobernante de Venezuela es que lograron llegar a la sociedad civil en su integridad, en su integración también, para tener autoridades electorales, es decir, representantes en las casillas, en todas las casillas de la República de Venezuela, que eso generó que hubiera quien vigilara el voto y salieron triunfadores. Entonces, desde ese momento que Maduro se negó a ceder el poder, a hacer una transición pacífica del poder, pues se salió dentro de las reglas de la comunidad internacional de países. Obviamente que hay países que eran aliados de ellos por muchas razones, sobre todo de carácter ideológico. Los países que tienen inclinaciones socialistas o comunistas, o en general los izquierdistas, pues no querían ceder el poder, porque normalmente esa tendencia históricamente no cede el poder, aunque pierdan. Eso es normalmente lo que ha acontecido. Sí, lamentablemente esta noticia ha sido la de 4 días. 4 días desde que se capturó a este personaje. Entonces, a través de los medios de comunicación, a través de personas que opinan, pues surgen muchas versiones, tal vez porque escuchan, o tal vez porque no leen lo suficiente, o porque simplemente no están de acuerdo con la captura del venezolano. Salió el expresidente de México, el recién saliente, hablando de que pues estaba muy mal, ¿no?, la captura de Nicolás Maduro, que no se debió haber hecho así. La presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, al principio de esta noticia dijo que pues reprobaba un acto como este, pero ahora recientemente dijo que debería de ser un juicio justo, fuera culpable o no. ¿Por qué cambió de opinión? Bueno, es que ya dices dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, López Obrador es un personaje que se apoderó del gobierno de México con la expectativa de que iba a luchar contra la corrupción. No demostró absolutamente nada en esa supuesta lucha de la corrupción. Lo que hizo fue escalar a lo doble la deuda mexicana que durante más de 200 años habían acumulado otros gobiernos, y él escaló a lo doble. Y obvio hubo un gobierno de desastre, y sobre todo el incremento notable de la delincuencia que comparte el poder hasta la fecha en diversas estructuras federales y estatales con el grupo gobernante. Entonces, lo que le sucedió a Maduro, como lo que puede sucederle a Gustavo Petro, que es presidente de Colombia, pues es algo preocupante para Obrador, para Petro y para otros. ¿Cuba debe preocuparse? Mira, es que es otro tema, pero sí, obviamente que es una demostración
de que no puede haber impunidad internacional, que hay una mala interpretación de la soberanía. La soberanía no es una carta de impunidad. Si tú vas a hacer que un país te acepte y te puedas meter allí y esconderte después de haber cometido crímenes, pues no es un asunto de soberanía, sino es un asunto de utilizar las estructuras de un país, jurídicas, o el gobierno o las personas que viven en ese país para cubrir bandidajes, ¿no? En el caso de Maduro fue advertido reiteradamente a que dejara el poder, que se diera, que hubiera un proceso de transición. No lo aceptó y fueron evidenciándose los crímenes que ha cometido Maduro, no solamente los cientos de empresas que entre Chávez y él se han apoderado ilegalmente de la estructura económica de Venezuela, llevando a la gente el 90% a la pobreza, y después de haber sido uno de los países económicamente más sólidos, pues se derrumbó con estas personas y generó el éxodo de casi 8 millones de venezolanos que han estado dispersos en una diáspora, huyendo de las atrocidades de Maduro y de sus secuaces. Estados Unidos le advirtió reiteradamente, y como aquí, como en otros países, como lo manifiesta Petro, se burlan del poder estadounidense, ¿no? Entonces, porque el poder estadounidense está señalando que ha habido afectación a la población estadounidense por operaciones tanto de narcotráfico como de su derivado, el narcoterrorismo. Y entonces ellos entran en esa clasificación. Incluso personas o personajes han reprobado, o al menos es lo que dicen, que reprueban la intervención de Estados Unidos a Venezuela. Entonces, yo creo que hay pues diferentes opiniones, como lo dije en un momento, algunos solamente porque es lo que piensan de manera personal, de decir, es que no se me hace justo que hayan entrado y estén bombardeado y todo, afectando a toda la ciudadanía. Entonces, que a Estados Unidos no tendría por qué haberlo hecho. Entonces, y también la presidenta de México dice que no es necesario que intervenga en México, que tienen una amistad segura y llevadera. Mira, pues son varias cosas. O sea, mira, la primera, que yo creo que esa versión, sí, hay una versión de gente que no ha vivido en Venezuela, que no han padecido las atrocidades de ese régimen que se ha dedicado a torturar, a perseguir y a eliminar físicamente a los disidentes, que no han vivido el deterioro grave de sus familias, la caída de la educación y la preparación, y que seguían por un odio probablemente contra Estados Unidos y contra el orden establecido. Entonces son personas que podrían difícilmente pasar un examen psiquiátrico, porque independientemente de querer enaltecer cualidades de tipo jurídico, las leyes están hechas para proteger a las personas, a los ciudadanos, y para impedir la impunidad. Ahora, bueno, es que dice que ese asunto lo resuelvan los venezolanos. No digamos tonterías. Sí, o sea, los venezolanos los han corrido, a los que querían resolver las cosas los han perseguido, los han torturado, cerraron medios de comunicación, se robaron todas las empresas farmacéuticas, se robaron todas las empresas productoras de alimentos. Obviamente el petróleo lo llevaron a la ruina, acabaron con la infraestructura que tenía petrolera importantísimo Venezuela, han tirado al suelo las cosas, han permitido la entrada de potencias como China, como Rusia, como amenazas contra Estados Unidos, entrando con intereses con Irán, que saben muy bien que es enemigo de Estados Unidos y que comanda todo desde que llegaron los ayatolas, secuestros a ciudadanos americanos, a ciudadanos mexicanos. Porque hay que recordar que aquí estuvo protegido el Shah. ¿Y cómo es que le quitaron la protección? Porque hubo una amenaza de que empleados de petróleos mexicanos que trabajaban en las empresas iraníes de petróleo iban a ser secuestrados. Y eso fue lo que obligó a López Portillo
a echar fuera al Shah de Irán. Entonces, ha habido esas situaciones internacionales. Claro que a las personas, como no les sucede, como lo ven de lejos, como no se documenta, entonces empiezan con un deber ser falso, sí, un deber ser que no respeta la vida y que dice, bueno, no le hace, no me importa. Que los dictadores, que los tiranos ejerzan su atrocidad mientras la gente de ese lugar no pueda defenderse. No les interesa, entonces carecen de cualquier valor moral para emitir juicios. Son opiniones aisladas, Mari. De esas hay muchas. De esas hay muchas, ¿verdad? Sí. Me resulta imposible escuchar eso precisamente cuando dicen es un problema de los venezolanos. No, pues es que los venezolanos no pudieron solucionarlo. No pudieron precisamente porque no los dejaron. Y rompieron las reglas. ¿Y cuántos años estuvieron así? 25, 24 26. años. 26 años así. México lleva 7, no estoy haciendo ninguna comparación para que no se me enojen, pero si nos descuidamos puede pasar lo mismo, porque yo he leído un poco de la historia de cómo empezó Venezuela en estas circunstancias, entonces como que me resulta un poco muy parecido. Uh-huh. ¿No? Entonces, es igual, aquí es igual. Bueno, entonces, hay unas circunstancias que no se amoldan, pero es igual. O sea, es decir, aunque las personas se molesten, bien lo dijo Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo, este señor, delante de Trump lo dijo, sí. Este señor no está jugando. Y aunque la presidenta diga, no, es que dice lo mismo, yo te voy a decir una cosa, dos realidades que deben investigar las personas que dudan de las cosas. Antes de que terminara el año, hubo una reunión del jefe del Comando Norte con el secretario de la Marina y salió publicado en todos los medios de comunicación. El Comando Norte es el principal comando regional de los Estados Unidos, que abarca Estados Unidos, por supuesto, todos sus estados, abarca las Bahamas, abarca Canadá y México. Es decir, es un perímetro de seguridad donde Estados Unidos protege incluso los cielos mexicanos. En 2024, debido a la conducta errática y delincuencial del gobierno mexicano, los representantes en el Capitolio pidieron trasladar a México al Comando Sur y se aprobó. En 2025 no se llevó a cabo porque la presidencia de los Estados Unidos, Washington concretamente, junto con el Pentágono, no quisieron que México saliera del Comando Norte y el Senado no aprobó el traslado. Muchos pensaban en 2024 que era necesario que México saliera del Comando Norte porque de esa manera podían combatir directamente a los narcoterroristas. Pero una vez que llegó el presidente actual de los Estados Unidos y denominó a los cárteles mexicanos como narcoterroristas, quedó liberada el acta, es decir, el instrumento legal que surgió a partir de las Torres Gemelas, ese instrumento para poder autorizar al presidente de los Estados Unidos a combatir el terrorismo en cualquier parte del mundo, incluyendo dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, sin solicitar la autorización, ni siquiera del Congreso americano, mucho menos del gobierno que albergue los grupos terroristas. Entonces, en ese momento, esa decisión que todos vimos cuando lo denominó Donald Trump a los cárteles mexicanos y a todos sus cómplices de una manera explícita y documentada, en ese momento México quedó temblando. Aunque no les gusta el nombre que les pusieron, pues es lo que es. Es lo que son, narcoterroristas. Luego estábamos pensando antes de decirles narcopolíticos, pero realmente hay que elevar la condición política y no llamarles narcopolíticos, porque son narcoterroristas apoderados de territorios mediante un disfraz político. Eso es lo que es Petro. Petro tiene, como dijo el presidente de los Estados Unidos, tiene fábricas de cocaína
trabajan, sí, cosas, o sea, es una infraestructura, no es un negocito, ¿no? Bien, y 25 veces en la acusación original, base para poder apresar a Maduro, 25 veces se menciona a México. el nombre de México. Eso iba a mencionarte hace un momento de que, ¿Sí? de que cuántas veces ha salido el nombre mencionándolo el presidente estadounidense. 25 veces a 25 México. veces, y eso ya está dentro de los documentos de la Fiscalía, la acusación formal inicial. Entonces, ¿qué tiene que hacer México? Porque, o sea, aunque la presidenta aparentemente, como es su personalidad, parece ser que está tranquila, debe de estar preocupada. Mira, ya autorizó el Senado mexicano, lo voy a volver a decir, ya autorizó el Senado mexicano durante diciembre que ingresen militares estadounidenses al suelo mexicano. Eso ya está autorizado. Pueden buscarlo las personas en el buscador del internet, o sea, es muy fácil. Ya está autorizado. No es una cosa que se vaya a autorizar. ¿Y quién lo autorizó? El gobierno mexicano, a través del área legislativa, o sea, el Senado. ¿Quién es el líder del Senado? Adán Augusto. O sea, que ellos mismos han tenido que autorizar. No porque quieran. No, claro que no es su voluntad, sino que es algo inminente. Yo sí siempre he sostenido esto y he dado conferencias de esto y lo he explicado. Obviamente que en una conferencia tengo más elementos para poder comentar los detalles. Este asunto tiene muchos años y no es una ocurrencia de Donald Trump y de las gentes que estén cerca de él. Es algo que se ha venido estudiando y desde el 2023 el general Van Herk, que era entonces el comandante del Comando Norte, señaló en 2023 que el 35% del territorio mexicano en esa época estaba controlado por el crimen organizado. Entonces, cuando tú tienes el crimen organizado de ese tamaño, en esa época, que creo que es mayor ahora, pues representas una amenaza no solamente para los vecinos, sino para el mundo entero. Cuando te están catalogando en los rankings mundiales, porque son los rankings mundiales de crimen organizado, México ocupa el primero y segundo lugar mundial. En donde ocupa el segundo lugar está por Sri Lanka, es el que ocupa el primer lugar. O sea, está demostrado que aquí está una maraña gigantesca de intereses del crimen organizado y que creció exponencialmente durante estos 7 años. ¿Que existían antes? Sí, pero creció exponencialmente y de manera impune. Porque nos dicen que atacan y que meten y que eso, pero los reportes que se conocen a nivel público del ingreso de delincuentes a los centros penitenciarios no indican que haya ese tipo de detenciones, Carla. Y aquí en Culiacán nosotros tenemos la certeza de que no ha mejorado absolutamente nada el combate al crimen, y la inseguridad sigue todos los días. Elementos llegan. Solamente que en vez de decir 20 fallecidos, dicen 5 fallecidos. Pero le han bajado a la información de los medios. Maquillados, sí. Pero todos los ciudadanos de Sinaloa, y en particular los de Culiacán, nos consta ese deterioro grave y esa falta de decisión gubernamental para combatir el crimen. No lo quieren combatir. La razón, no pueden, tienen miedo, simplemente no quieren. Pues así dijo el presidente Donald Trump, dijo, es que la presidenta tiene miedo. Pues sí, y además ella ha dicho... Y para señalar de esa manera... Ella lo ha dicho públicamente. No vamos a combatir, no va a haber una guerra contra el narcotráfico. Entonces, o tiene miedo o lo que la mayor parte de la gente que analizamos tienen intereses comunes que no permiten que exista un divorcio entre el crimen organizado y la aparente columna de gobierno de México, porque es un desgobierno total. Entonces, ese es un problema grave que Estados Unidos se ve obligado a intervenir para conservar un control de la seguridad en México. Lamentablemente los ciudadanos,
como muchos en Venezuela decían, no es cierto, eso nunca va a pasar. Bueno, lo están experimentando. Y sí. todavía empieza ese proceso. ¿Qué hay para los venezolanos ahorita? Porque lo hemos visto desde que capturaron a este personaje. ¿Qué esperanza tienen los venezolanos? Porque algunos han dicho que todavía, pues bueno, apenas son 4 días, lo dije en un principio, son 4 días. Ellos esperan, me imagino que esperan las cosas que sean demasiado rápidas para hacer, tener libertad y gozar de esa mejor vida en Venezuela. Bueno, y que empiecen a regresar. Lamentablemente los daños que la sociedad se genera a sí misma, votando con resentimiento, con odios y creyéndole a los mentirosos, pues tiene un costo. No vas a decir, si no, esto no es magia, decir, ya se cambió todo, ya todos somos felices, vámonos juntos, tomados de la mano, cantando el himno a la alegría. Eso no es cierto, no va a ser y no puede ser. No puede ser tan rápido. 1, 2, ya dijimos, Corina Machado, que es la líder más auténtica, tiene un gran control sobre los ciudadanos en el terreno cívico. Aquí no hay civismo, aquí no hay ciudadanos, somos muy pocos los ciudadanos. Ciudadano es el que está consciente de la gravedad de las cosas, de los beneficios y cómo cuidar las instituciones. Esos somos muy pocos, todos los demás están muy metidos en otros intereses y dejan que se tomen atribuciones los burócratas ligados al crimen organizado. Entonces, no pudieron en esta etapa Estados Unidos meter a Corina Machado, porque ya ahorita a estas alturas estaría muerta la mujer, porque todavía quedó allí. Quedó parte de las fuerzas. Quedó toda la estructura. Pues ahí está. Entonces, a ver, apenas está Maduro, pero faltan otros pillos allí, y obviamente la que ayudó mucho fue Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, esta mujer es la que estuvo desde hace meses llegando a compromisos con los Estados Unidos, eso se va a ir sabiendo, y junto con ella el presidente del Congreso de Venezuela, que es Jorge Rodríguez, su hermano, y en ese paquete estaba el jefe del narcotráfico venezolano, Diosdado Cabello. Entonces, obviamente que esto viene para largo, va a haber una serie de venganzas y traiciones entre ellos. Entonces, en este momento no se puede predecir una cosa. Lo que sí te puedo predecir es que una vez estando Estados Unidos en control parcial, porque no es total, de los elementos de toma de decisiones en Venezuela, de inmediato van a recuperar credibilidad y los inversionistas van a empezar a analizar la posibilidad de reinvertir en un Estado muy poderoso en sus recursos. Y la gente puede pensar que va a haber otra vez una estructura económica de dignidad. Bueno, pero es que son los extranjeros los dueños. No. También eran los extranjeros, que nada más que eran extranjeros iraníes, chinos, rusos, cubanos del petróleo venezolano. O sea, eso no cambió. Y sobre todo, se ha detectado en las cuentas de Maduro 10,000 millones de dólares, que se considera que es la 10ª parte del capital tiene él como persona, que estaban en cuentas de Suiza que fueron congeladas. Entonces, igual no se ha visto la contabilidad de la hija de este Chávez. O sea, el petróleo nunca ha sido de los venezolanos. O sea, teóricamente es de los venezolanos porque el subsuelo supuestamente. Pero una cosa es que tengamos el petróleo los latinoamericanos, y como en el caso mexicano, que pertenezca a la nación, a la etnia, a la raza, de acuerdo con el artículo 27. Y otra cosa, quienes hacen los negocios pingües siempre han sido los coyotes ligados al gobierno, y ahora más que nunca, porque Petróleos Mexicanos es la empresa más endeudada de toda América Latina a nivel mundial, y no puede salir. Y todos los impuestos de nosotros se dedican a estar solventando una empresa de fracaso, porque desde los directivos hasta el último de los trabajadores son personas que están allí por intereses pseudopolíticos, intereses como se vio con este señor del dueño de Miss Universo, que combinan una serie de elementos utilizando el rollo que el petróleo es mexicano, la deuda del petróleo es mexicana, la deuda del CFE es mexicana,
pero los beneficios son de las mafias que lo controlan. Y así era en Venezuela. Las empresas profesionales, llámense petroleras, llámale de producción de pan, tienen que ser manejadas por empresarios serios. Si no, van a fracasar. Imagínate que toda la gente que está alrededor del H.I.V.A. se ha hecho un estudio que no tienen preparatoria. Entonces, imagínate, ella misma tiene el doctorado. ¿De qué? ¿Sabes de qué se trata la tesis? Algo así de una... Utilidad de la estufa. Algo de estufa, iba a decir, algo de estufa. De la estufa de leña en las sierras. ¿No es lo que hacían eso? Para que no te den hacían... el título de doctora. Pero pues habría muchos doctores por allá en la sierra entonces, porque es lo que saben hacer perfectamente. Todos lo hacen fácil. Sí. Pues... No, entonces, y luego le dicen científica. ¿Qué aportación científica ha tenido? Exactamente ninguna. Entonces, ya toquemos piso, y esto nos sirve para entender la realidad. La realidad es esa. ¿No te gusta la realidad? Trabaja para cambiarla. ¿No te gusta lo que hace Estados Unidos? ¿Por qué no te preparas para combatir Estados Unidos de veras? No, pues es a ver, fácil hablar desde México, entonces ¿no? Puedes estar de criticón allí. No, yo no, es que no es justo, es que eso es ilegal. O sea, desde qué? Una silla sentado desde la cobardía no es justo, de la gente desde que la no cobardía participa, porque dice, es que a mí Estados Unidos no me gusta, es que Estados Unidos, bueno, quédate con Estados Unidos es lo peor, que mira, que son así los americanos de una manera despectiva, pero yo digo que desde la envidia lo dice. Ese es todo, es un cúmulo de envidia. Es un cúmulo de envidia. México es un país súper poderoso, súper importante y súper estratégico. ¿Y por qué no le han sacado jugo? Porque nunca hemos tenido capacidad de formar una clase gobernante y dirigente de gente que esté enterada, que haya estudiado, que conozca los factores. Te voy a decir una cosa, Estados Unidos desde 1808 le compró a Alejandro Humboldt todos los estudios que había sobre México. Unos documentos preciosos desde esa época. Estados Unidos ni conocía a México, porque no había colindancia en esa época con México. Estaba la Luisiana francesa, la Luisiana española, o sea, no había una cercanía, una frontera con Estados Unidos. Eran 13 colonias. Ahí se dieron cuenta que era México. ¿Por qué? Porque Humboldt lo que quería es que lo nombrara director de la escuela más importante de ingeniería metalúrgica, que estaba ubicada en México. En la calle de Tacuba está el edificio Tolsá, donde está el caballito, que también es obra de Tolsá, ahí en la Ciudad de México. Pero se lo negaron. Vendió el estudio y los únicos que se lo compraron fueron los Estados Unidos, y ahí se dieron cuenta la maravilla que era México. Desde entonces tienen estudiando Estados Unidos a México, y hay otros países que lo estudian. México nunca estudia a Estados Unidos. Supone unas cosas. Supone cosas. Ajá, que mira que cómo tratan a mí no me han tratado así, bueno, ¿no? Sí, y entonces suponen cosas de anecdotarias. ¿Sí? Y entonces porque tienen relación y porque yo lo conocí en una cantina y es un funcionario, o sea, de niños. No tiene seriedad México para estudiar las cosas realmente. No tiene seriedad, ¿cierto? No tiene seriedad, entonces se vienen amaneciendo y no saben qué responder. Por favor. Es cierto. Jorge Miguel, ¿crees que esto que sucedió con la captura del venezolano vino a olvidarse un poco de lo que pasó con el tren que recién se descarriló aquí en México? O sea, porque mira, vamos a suponer que sí, tienes razón. En lo mediático como que desapareció. Y entonces han de decir todos los que estuvieron involucrados en el tren, ay, qué bueno. Qué bueno que sucedió eso, ¿no? Porque bueno, sucedió eso. En un mes sucede otro. Ajá. Porque han hecho las cosas con las patas. Hay muchos, ¿no? Mira, en las primeras fotografías del primer momento del descarrilamiento se vieron los durmientes viejos, durmientes que tienen. Hablaron de eso justamente. Desde la época de Porfirio Díaz. Un científico lo dijo. ¿Saben qué? Los durmientes están así afectados, pero nadie le hizo caso a eso. Creo que no le hicieron caso. No hacen caso de nada. No de eso y de nada. Entonces, puede hacer que desaparezca momentáneamente en el horizonte de los medios, pero en un mes sale otra tontera y en otro mes otra, o en 15 días, porque todo lo que han hecho ha sido mal hecho. Todo ha sido mal hecho, ha sido caprichos, y todos
en derredor de una estrategia delincuencial y criminal para mover droga, para mover pistas, para tener una serie de factores. México se convirtió en un estado criminal a ciencia y paciencia de la escasez de ciudadanos. Entonces, llega el momento que, aún interviniendo, vamos a suponer que Estados Unidos interviniera, ¿cómo le va a hacer si no hay opositores? ¿Cómo le va a hacer si no hay sociedad civil organizada? Precisamente porque pasa lo que está pasando o pasó en Venezuela, porque no lo hacen por miedo, porque aunque digan que no debería de México ser intervenido por Estados Unidos, hay muchos ciudadanos que sí lo desean, pero ¿por qué no lo dicen? Por el miedo que le tienen a su propio gobierno. Mira, es que la gente no se toma en serio nada. No, o sea, la gente dice, hay una cosa que dice la gente, fíjate, nos hubieran conquistado los ingleses. ¿Quién sabe quién les metió eso? Sí. Todo el mundo dice que mejor que los españoles, los ingleses, los hubieran matado. En primer lugar se consideran indígenas y nadie es indígena. Todos somos mestizos. Y en el caso de los indígenas, los ingleses mataron a todos los indios que tuvieron cerca. Y los alemanes, que fueron el grupo fuerte de migración en el siglo XIX, que no eran ingleses, pues por favor, menos, ¿no? Son gente muy, muy racista. O sea, dicen tonterías, pero dicen nos hubieran. O sea, se ponen en un plan de, ay, enamórame y me subordino. Por favor, no tienen seriedad. No tienen los seriedad. Políticos de México desde toda la historia, y bien lo señaló el enorme periodista, historiador e intelectual menoscabado Ayala Anguiano, hizo un libro precioso, un documento que vale la pena, que se llamaba México de carne y hueso, y donde te dice quiénes son los llamados próceres, qué es lo que realmente hicieron. Esa edición obviamente no la han reeditado, pero hay muchos libros de historia que nos aclaran todas las cosas que nos han llevado a esta situación de menospreciar nuestro país, de automenospreciarnos, decir que somos pobres, que estamos condenados a la miseria y que debemos sumarnos al lloriqueo mundial en contra de los que tienen, en vez de decir, a ver, maestro, yo quiero hacer esto, tú quieres esto, vamos a llegar a acuerdos de esta y de esta forma. Porque el Tratado de Libre Comercio fue una iniciativa del gobierno mexicano, te lo voy a decir, no. Y quiero discutirlo con quien tú me pongas enfrente, porque me consta que no fue una iniciativa del gobierno mexicano. Fue una iniciativa de Estados Unidos para resolver una situación que los neoliberales le han proporcionado con su anuencia a un proyecto que tampoco era de ellos. 70,000 millones de dólares anuales al país. ¿Quién los tiene? No es un plan de ponerse. Y además dice, no, es que nos están presionando por el tratado. A ver, un tratado es para cumplirse. Ellos no han cumplido muchísimas cláusulas. La primera, destruyeron el sistema judicial. Sí. Con eso ya era para que, si quisiera Estados Unidos, rompiera el tratado hoy. Y está muy claro eso. Destruyeron los poderes autónomos, que era una condicionante indispensable del tratado. Y eso ahuyenta la inversión extranjera. Tienen 10 años insistiéndole que quiten las partes chinas. Y México diciendo, no, el año que entra ya no, ya vamos a hacer nosotros las partes, todo. Les han dado todas las facilidades, no las quitaron. Claro que cerraron la importación. O sea, sí, eso te puedo estar aquí media hora, sí, de lo que me acuerdo. No, es que lo que recuerdo fue que en el año 2025 como que les entró así como algo muy fuerte y empezaron a inspeccionar tiendas chinas ubicadas aquí en México. Una de ellas fue en Durango, en la capital de Durango, pero se esfumó rápidamente otra vez. Porque entonces, todo lo hacen de simulación. Exactamente, ¿no? O sea, para verle al socio la cara de tarugo. Entonces, por eso es que insiste el presidente Donald Trump. O sea, ella no ha hecho caso. Es muy buena gente, pero no ha hecho caso. Entonces, ¿por qué no la ha dejado de mencionar a México? Ni el Ebrard, ni todos los que tratan el tratado les dicen, esto hay que hacer. Porque ahí van, van y viajan a los Estados Unidos y dice, es que vamos se les arrodillan, pero no se trata de arrodillarse. Entonces, porque los ve que se están arrodillando y ve pero que... eso no tiene importancia. Por eso, entonces...
si les ha dicho en repetidas ocasiones qué va a pasar, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ya vio que las cosas, o sea, que no juega, que lo que dice es Les lo dijeron, cumple. limiten el acero de la India. No lo hicieron, o sea, hay muchísimas razones. Porque dicen, es que Estados Unidos no debe de intervenir, o sea, pasa que quiere controlar todo el mundo, pero si ¿No? Estados Unidos quiere controlar América. Claro, ¿por qué no? ¿O qué querías, que Maduro controlara América? ¿O los tontos de Cuba? No. ¿O López Obrador y No, su hombre. séquito? Por favor. Bueno, O sea, los gringos siquiera tienen cambio, ¿no? sí. O sea, los cambian y entre ellos se pelean y no son los mismos, para comenzar. No, Estados Unidos tiene desarrolla una economía que tiene reglas. Tiene una política que tiene reglas y las han respetado. Simplemente han respetado la Constitución, que tiene muy pocas enmiendas. No han hecho el basurero de constitución que han hecho en México, que cada presidente llega y quita y pone como precepto constitucional cualquier ocurrencia como si fuera manual de organización. Eso no pasa. Y Estados Unidos, lo escribo hoy, ya le cedió el poder a Rusia en lo que era la Unión Soviética, que antes fue el Imperio zarista. Y por eso Ucrania entra dentro de ese terreno. Que la Hillary Clinton, el Biden y el musulmán Obama, en un momento dado, querían enfrentarse a Rusia a través de Ucrania, ya no, porque ¿qué es lo que pasó? Esas políticas generaron la invasión de musulmanes radicales, islamistas, de hermanos musulmanes, con los que estaba ligada Hillary Clinton, a Europa. Europa ya es otra cosa. El 5% de los musulmanes está en Europa, pero es una masa crítica para transformar la cultura occidental. Dice Europa, ahora defiéndenos. Ya no te puedo defender porque tienes puros musulmanes en Londres, en Birmingham, en Oxford, en todos lados. Yo no sé, ya no conozco a esa gente. Ya la conoce. Entonces, ha sido genial. Mira, ¿qué pasó? Atacaron a los palestinos. Los israelíes les ofrecieron paz y de todas maneras siguieron insistiendo. Se va a desaparecer eso. O sea, las soluciones geopolíticas están marcando una transición geopolítica mundial que no sucedía desde 1991. El sistema anterior terminó en 2016, lo arranca Trump, pero tuvieron todavía los demócratas un walk. ¿Los 4 años global, que tuvieron? 4 años para hacer peores desastres y llevar a Estados Unidos una deuda imparable e impagable. Por eso es que retoma todo lo que no pudo hacer o lo que planeó hacer. Ya fueron 4 años de planeación y la gente pues no entendió, pero no votaron hasta que se dieron cuenta del desastre que tenía Joe Biden inventando la guerra de Ucrania, lo que la Hillary Clinton tenía con su secretaria particular, que era gente de los hermanos musulmanes. Todo eso hay que entender. No lo entiende la gente y toman decisiones y opiniones. Lo que sí tengo claro es que ya tuvieron en Estados Unidos la experiencia de que gobernara Donald Trump. ¿Por qué vuelven a votar por ellos? Porque necesitaban una salvación. Porque necesitan seriedad. Entonces se la dio. Claro. Ahora, hay un sector que vivía en Estados Unidos, que sigue todavía viviendo en Estados Unidos, de puras ayudas. Hay muchísima gente que sigue recibiendo ayudas del gobierno, ayudas que metieron los Clinton y Obama, que era uno de sus operadores, y Biden. Entonces la gente pues obviamente no quiere trabajar igual que aquí, pues, le están dando ayudas. Pues no, ¿sabes qué? La verdad, prefiero ganar poquito, estarme quejando de que soy pobre, pero no trabajar, me da algo el dinero del gobierno. Es increíble esa parte, cómo puedes hablar con personas que dicen, es que México está muy bien ahora porque nos dan una beca. Estoy hablando de las personas mayores que le dan esa beca de 6,000 no sé cuánto. Y entonces dice, bueno, los que no les guste, pues que no la reciban. Claro que la tienen que recibir. Es una beca electoral, Mari. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, porque le debían dar esa cantidad a los que no reciben pensión. Pero hay gente que recibe pensión de 35,000 hasta 60,000 pesos, que trabajaron en Nacional Financiera, en el Banco de México, que se autopusieron
en muchas dependencias y de todas maneras reciben el dinero. ¿Qué quiere decir? Es una beca electoral. Era una beca que no precisamente, esa beca ya se daba anteriormente con otros gobiernos para gente que no tenía absolutamente nada. Exacto. Entonces, eso es lo que debió haberse Ahora, hecho. tú checas y dices, este señor no tiene ingresos ni del Seguro Social, ni del ¿Crees ISSSTE. que no lo puedan hacer eso? Claro que lo podrían hacer, no lo Pero hacen no. porque compran a la gente y la gente vende su dignidad creyendo que sale del bolsillo de los de Morena, cuando sale del bolsillo de los impuestos de la gente que producimos, así tan fácil. No, hombre, pues entonces las cosas están difíciles. Y están enojados con Donald Trump. Y Donald Trump está muy contento. ¿No? Y Donald Trump le preocupa mucho. No, hombre, está muy preocupado llorando. Porque los mexicanos, sí, algunos mexicanos hablen de esa manera, ¿no? Incluso algunos que viven en Estados Unidos también hablan mal, pero bueno, él no creo que les preocupe esa parte. Hablan mal los que viven de las ayudas excesivas sociales. Me tienen a toda la familia. Mira, los musulmanes, por ejemplo, en Europa, en Noruega, que era un país que tenía mucho avance con un sistema social bastante avanzado dentro del capitalismo, subrayo, dentro del capitalismo, la gente, los musulmanes, el 84% de las personas que se han ido a vivir a Noruega no trabajan. El 84% recibe ayuda social, entonces ya desequilibraron el sistema. Un sistema que era de mucho esfuerzo de todos y que servía porque le resolvía el problema de salud, el problema de educación de forma integral, como en Dinamarca, como entonces, que obviamente que el Obrador y eso no saben cómo operan su sistema. Oyeron ni por ahí. Ni les interesa saberlo, yo creo. No les interesa, nunca les ha interesado estudiar y conocer las cosas. Bueno. No, pues sí. Vamos a saludar a Agustín Ferrer, que dice: México requiere que sus ciudadanos se unifiquen. Sí, ya lo dijo. Sí. También dice aquí que el crimen organizado existe en la magnitud por el hecho de que la ciudadanía no se organiza. El gobierno no puede por sí mismo. Hay ciudadanos apoyando el crimen, como también hay funcionarios. Pues sí, eso ya lo dijimos. Bueno, pues que los castiguen. Que los castiguen. Pues ese es. Ahora, ¿que se va a acabar el crimen? No. No, por eso existe el gobierno. Exacto. Para que siempre lo esté combatiendo. Eso existe hace 100 años, hace 200, hace 300, hace 500. Los gobiernos por eso existen. Personas que dicen, eso siempre ha existido, ¿no? Pues que no sea una parte, como quien dicen, de que no, pues voy a poner de ejemplo de que siempre ha existido, ¿no? Se trata de que si llegaste es para gobernar de manera justa. Sí, mira, dicen que siempre ha existido. Sí, pero siempre ha sido castigado, menos en México abiertamente ahora. Que no había selectividad en el pasado para castigar, es cierto eso, pero no generalidad. Mira, hay un libro que se llama Historia de las Atrocidades. En Francia, una persona que había robado, había asaltado a alguien, lo metían en un costal amarrado dentro de un perro rabioso adentro de él, vivos, y los echaban al Sena. Eso le pasaba a todos los ciudadanos franceses. Esos eran los sistemas. Lean, por favor, el libro de Historia de las Atrocidades. Tiene documentado todo eso. Así se manejaban los países que llegaron a tener respeto por las leyes. Es porque hubo castigos muy fuertes para que se respetaran las leyes. Y eso es un ejemplo para el otro, ¿no? Así es. El otro dice, no lo hago porque me va a pasar eso. Va a haber riesgo. Aún así, siempre va a haber un bandido. Sí. Pero por eso existía pena de muerte y todo. Y le entran menos. O sea, se va reduciendo, pero si no pasa nada, si hacen todo tipo de tropelías, todo tipo de atrocidades y son festejados por la gente que además los admira. Sí, porque no, es que es pesado y o sea, los admira. Y luego, segundo, con el gobierno coludidos para andar asustando a la gente para que no voten y que hagan esto. Sí. Entonces, obviamente que la sociedad se cae. Cuando se cae una sociedad, ¿qué te esperas? Que te invada cualquiera. Que hagan de ti lo que quieran. ¿Por qué? Porque te perdiste la dignidad general. La dignidad no se vende, gente. Así es, no se vende. Ese es el problema. Es lo único que tiene propio y pero dice, no, el gobierno no puede. Entonces, ¿para qué se postulan? Exactamente, ¿para qué se postulan? A mí me dices, oye, hay que hacer un traje. Pues no puedo yo, pues soy sincero, no estoy en capacidad de cortar un traje. ¿De dónde? El primer tijeretazo voy a cometer un error con la pobre tela que se me ponga enfrente, ¿no? Jorge Miguel, no tienen capacidad, punto. Antes de irnos, México debe tomar distancia con Cuba.
Mira, Cuba se cae sola porque están muriéndose de hambre. Pero sí quisieran, y finalmente Estados Unidos tuvo un acuerdo con los Castro, que está por morir el último. Porque los Castro operaron con Estados Unidos todo el tiempo. Te voy a dar una anécdota. Salinas, cuando se peleó con Cedillo, se fue a refugiar a Cuba. Y luego que ya estaba refugiado en Cuba, Fidel Castro, que todavía vivía, le dijo: oye, hermano, te tienes que ir de aquí, no te puedo tener más tiempo, porque los americanos no quieren. Entonces, ¿quién era Castro? Y se tuvo que ir a Irlanda a pagar una cantidad terrible para que lo protegiera el ejército irlandés. Entonces, una cosa es lo que dicen muchos medios, una cosa es lo que dicen los historiadores light y oficiales, y otra cosa es la realidad. Cuba es una sociedad que ha vivido de la limosna pública del izquierdismo, ¿no? Y si vieron hoy la portada del Reforma, ni López Obrador, que les había dado mucho, ni los 3 presidentes anteriores suman lo que ya les ha dado Claudia Sheinbaum. Petróleo, más petróleo que les a través de petróleo. A través del petróleo. Entonces, ¿y la gente ha mejorado sus condiciones de vida? Absolutamente no. Y no se trata, en México no tiene que andar mejorando condiciones de vida que no puede resolver aquí. Pues sí, es que las condiciones de vida las tiene que resolver en México. Eso es. Entonces, y tiene que resolver el problema del crimen aquí. Aquí. Para que no se metan ninguno, para que pueda tomar decisiones, para que efectivamente sea soberano. La soberanía se basa en la capacidad que tiene el gobierno para poder restringir la inseguridad externa e interna que no vaya a afectar. De eso ha hablado mucho, que somos un país soberano y que en cero al intervencionalismo. Sí, pero no es una religión, la soberanía no es una religión, que yo creo que soy soberano, no. Porque finalmente, para ser soberano, para primer lugar, así, soberano, tenías que ser autárquico. ¿Qué quiere decir? Autosuficiente, no le comprarle a nadie porque tengo todo yo. ¿Estamos en esas condiciones? No, ¿verdad? No. Entonces tienes que comerciar con los demás, y al comerciar con los demás hay reglas. Así de fácil. Hay reglas. Y bueno, ya por último, ¿está en condiciones el presidente de Estados Unidos en pedirle personajes que crea él que deben de encarcelarse, que entregue? Ya hubo una lista, ya se la han dado en mano propia la propia secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Seguridad Interna, esta señora. O sea, tendría que ya se la entregaron. Gobernadores, expresidentes. Ya se la entregaron. Simplemente por eso dice que no hace caso. Porque no hace caso. Entregado. Porque en primer lugar, el que gobierna se llama López Obrador. O sea, ¿para qué le damos vuelta? Ella es uno de los factores esenciales del gobierno, como lo es Monreal, como son sus hijos, como lo era el Mayo Zambada. Esos son hay un libro muy interesante que se llama El Manual de la Dictadura. Es un libro muy serio, de editorial Ciruela, y te dice que los esenciales son los que están determinando la dictadura, no la cabeza. La cabeza no necesariamente es la jefa en este caso no es la jefa. O sea, es uno de los factores esenciales. El gobierno lo tiene López Obrador, porque metió toda esa. Imagínate, la secretaria de Gobernación es una señora que era periodista, le hicieron secretaria de Seguridad Pública, demostró que absolutamente desconocía el tema y la meten secretaria de Gobernación. Y así nos podemos ir por cada uno de ellos y podemos analizar a la luz de la administración pública federal, de la teoría de la administración pública, de la teoría de gobierno, y te das cuenta que pues, no hay gabinete. Poder Judicial, para empezar. ¿No? Bueno, el Poder Judicial está con una serie de farsantes que van a hacer la voluntad del tipo que está allá en Tabasco, ¿no? Entonces, ese es el problema. Nada más que a la gente no le gusta que le digan, que le muevan a sus ídolos, porque México lamentablemente tiene una gran población fanatizada. La gente es muy fanática y entonces se enamoran de Cantinflas, se enamoran de José José o de Luis Miguel. Eso se entiende porque pues, se enamoran de que son cantantes y todo eso, pero y que los hacen reír,
pero luego llegan a enamorarse de sus propios tiranos, ¿no? Entonces está difícil porque no hay ninguna racionalidad que lo defienda. No hay ninguna razón para defenderlos. No se dan cuenta que un presidente es un servidor público y que tiene que dar resultados y tiene que presentar cuentas de todo lo que hace. Desde que por qué va a la esquina, por qué toma un vehículo, por qué no toma el otro, por qué mete un dinero aquí y otro dinero allá. Todo tiene que dar cuentas, es lo que no se han dado cuenta. En un país serio... Pero no quiere dar las cuentas, ¿no? En un país serio te tienen grabado todo. A todo lo que dice el presidente, todo lo que dice lo tienen grabado y tienen que presentar en un momento dado las cintas ante el Congreso cuando una comisión te lo pide. Así es. Eso es serio. Y si una parte de la ciudadanía te tuviera que pedir cuentas, ¿se la tendrías que dar? ¿Tendrías que dar? Claro que sí. Entonces... Ahora, porque no lo hacen. Porque no lo hay, porque no lo piden. Porque no se juntan 10 pelados a decir, a ver, alcalde, yo quiero esto, a ver, gobernador, otros 100. A ver, nosotros estamos viendo esto y le piden. O sea, van y le piden favores. Claro que nos mandan porque... Quiero un alumbrado, quiero una calle pavimentada. Bueno, esos no son favores, son obligaciones. Pues sí, pero es para ellos ese es un favor. Ándale, te lo venden como si fuera un favor, cuando es su obligación, ¿no? Sí. Pero no, la gente va y busca cosas que le beneficien personalmente. Entonces eso se llama expresiones ciudadanas, no es organización de la sociedad civil. Una cosa es que te molestes porque no hay agua en tu colonia y otra cosa es que estructures una serie de peticiones a la luz de que lo que el gobierno tiene que hacer en tanto que está recibiendo recursos y tiene un compromiso legal para cumplir a los ciudadanos. Entonces la rendición de cuentas es importante. Aquí quitaron el instrumento de la rendición de cuentas. Entonces imagínate qué va a decir ahora sí que Canadá y Estados Unidos dicen, a ver, tú no le entregas cuentas a nadie. O sea, ¿crees que nosotros somos iguales que tu gente? Creo que no, le dicen. A nosotros sí nos tienes que dar cuentas porque firmaste un tratado. No, pero ustedes son extranjeros. Ok, está bien, rompe el tratado. Se acabó. Imagínate. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay que tener lógica. No estar... Sí. Es que yo soy pobre. ¿De qué eres pobre si tienes un país con mares y con todas las cosas? ¿De qué pobre? Les gusta mucho, ¿no? A veces decir soy pobre. Toda la gente se Tengo necesidades. Mira, hubo una época en la Edad Media, y todavía continúa en México, donde la Iglesia Católica, perdón, pero es cierto, les enseñó a la gente que era pobre, automáticamente estaba en la puerta del cielo. Eso no es cierto. No sé de dónde sacaron esa leyenda. Eso no es cierto. Entonces la gente dice, bueno, yo soy pobre, pero voy a ir al cielo. No es cierto. Vas a ser pobre y te vas a ir al infierno. Y pobre. Las dos cosas. Y pobre. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún sustento. ¿Te imaginas que un grupo de personas serias, así pensantes, y que dijera presidente municipal o el gobernador o el presidente de la República en México, dijera, ahí viene el grupo de personas que me viene a exigir cuentas? Ajá, y decir con mucha amabilidad, señor, nervioso, con toda amabilidad, mire usted, nos hemos dado cuenta que usted está gastando esto y usted está entregando a Cuba este dinero que nosotros no le hemos autorizado. No, que me autorizó el Congreso. ¿Me puede usted proporcionar dónde puedo recoger los datos para hablar uno por uno con los diputados? ¿Sí? ¿Por qué autorizaste eso? ¿En tu distrito te lo solicitaron? ¿De dónde sacas eso? Porque en un país serio, los que son representantes de UTA tienen mucho cuidado de no ir en contra de la voluntad de sus vecinos, ¿verdad? Porque son los que te están votando, son los que te están dando la papa para que tú los representes. Pero aquí como se supone que los diputados deben ser de tu séquito, del Tlatoani, por eso les gusta mucho hacerle al Azteca y todo eso, ¿no? Al Azteca. ¿No? O sea, así evaden ser autoridades serias, ¿no? Los que se van a Roma, que se pelean, que todo eso, ¿no? Pues sí, bueno. Pero bueno, ¿qué sigue y qué tenemos, en qué tenemos que estar concentrados? La sociedad civil tiene que capacitarse y debe decir, a ver, sí quiero conocer yo los puntos de la política, en qué me corresponden y qué le corresponde al gobierno. Porque hay muchas cosas que son del gobierno. Por ahí dijeron que la sociedad civil se enfrenta al crimen organizado. Por favor, no tiene la obligación. La sociedad civil lo que tiene que pedir es cuentas al gobierno de su combate. No salir, vamos armándonos todos. No hay que caer en tonterías que no son así. No.
Entonces, la sociedad civil tiene que llegar a definiciones, pero si tú ves a los líderes de la sociedad civil que no saben diferenciar entre política y gobierno, no saben lo que es Estado, no saben lo que es gobierno, no saben cómo está conformado el Estado, pues nada más saben ponerse en contra, pues carecen de seriedad, porque los mismos que están en el poder, que tampoco tienen capacidad, pues ven una evidencia de que haya algo que responder de manera consciente y racional. Entonces, la sociedad civil tiene que prepararse, tiene que entender que cada vez que prorrogue y que permita que las cosas sigan sin intervenir como sociedad civil, como ciudadanos, pues se van a empeorar, porque no va a venir ni Donald Trump ni Marco Rubio a resolver el problema. Lo que pueden hacer ellos, y lo van a hacer, se van a llevar a algunos zampones y les van a pegar un calambre. Pero no van a resolvernos los problemas. Eso los tenemos que resolver nosotros. Sí, no, con eso sí nos vamos a quedar. Así bueno. El trabajo, pues, no esperen que vengan a hacerlo ellos. Claro que sí, ese es el punto. Y bien, Jorge Miguel, pues yo te agradezco que te tomes tu tiempo de haber venido, y pues sobre todo en el primer programa del año, ¿no? Este tema era interesantísimo sí. Para muchos, para ayudarnos a entender en verdad qué significa la captura de Nicolás Maduro y qué hay para los venezolanos y qué hay para México y pues el orden mundial también, ¿no? Entonces, así es. Pues, hay muchos detalles que hay que comentar. Hay Rusia, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer Israel, qué va a hacer, se va a caer Irán, se va a caer toda esa farsa de los fanatizados ayatolas. O sea, claro que sí, lo que está comandando Estados Unidos es un orden, una tradición geopolítica mundial, pero eso la dejamos más adelante. Sí, no, para la siguiente. Sí, porque son más detalles, ¿no? Seguramente vamos a seguir leyendo, y déjeme decirle que todas las columnas aquí del compañero Jorge Miguel las publicamos nosotros también en la página nuestra de Informativo MM, que nos la envía cada miércoles. Y ahí podrá leerlo usted, y que la verdad, aprende muchísimo y ayuda mucho a entender de verdad las cosas. Muchas gracias, Mari, muchas gracias, Mar, todos. Gracias por escucharnos. Bueno, y usted que nos está escuchando a través de todas nuestras redes sociales, le agradecemos enormemente, y pues véanos en la hora que usted pueda hacerlo, léanlo, véanlo y analicen. Somos Informativo MM, y pues gracias por acompañarnos en este año 2026 en todas las transmisiones. Somos Informativo MM.